Buenas noches, son las 10:03, es verdad que hemos empezado 3 minutos más tarde de lo habitual. Las 9:03 en Canarias, y hoy vamos a hablar de Canarias porque tenemos al coordinador autonómico de Más Canarias, que es la formación política, el homólogo de lo que es Más País, y tenemos a su coordinador, Javier Navarro Lasso, que va a ser también candidato por el Parlamento de Canarias en la lista insular a las elecciones autonómicas. No sé si me equivoco, Javier. No sé si está ahí. Estamos intentando también porque estamos teniendo unos Sí, problemas técnicos. Pero digo, eres candidato por Lanzarote, ¿no? eso es. Yo soy candidato de Más Canarias al Parlamento por la isla de Lanzarote. Exacto. Candidato de una organización que los últimos titulares que han habido, que hablaremos de ellos en Canarias ahora, que es el diario.es, no sabemos muy bien si se puede hablar de Más Canarias y de Más País a la vez, o no, no lo sé. Es que esas declaraciones Bueno, fueron heavy. sí, Más Canarias desde sus inicios se constituyó como partido propio. De hecho, Más País se presentó a las elecciones generales por Canarias con el nombre Más País y luego, después de las generales, se empieza a crear Más Canarias. Desde el principio fue así, ¿no? Entonces se hizo un partido que entendíamos que tenía que partir desde la base, desde las islas y con una construcción poco a poco de raíz, ¿no? Y entonces así se hizo el partido. Comenzó hace más de 2 años, a moverse para constituirse. Desde Canarias, poco a poco, y estuvimos muchos meses hasta que dimos el paso de montar lo que fue en su momento la gestora desde Canarias para montar el proyecto en las islas Más Canarias, constituido como partido propio, con un proceso participativo para hacer los estatutos, con un proceso participativo para elegir los fines, para elegir nuestros fines y nuestros valores, de los que nos sentimos súper orgullosas, y con procesos participativos para decidir la estructura, la manera de funcionar, la manera democrática y todo. Y entonces, así fuimos caminando hasta que en febrero del año pasado el Ministerio del Interior nos dio el visto bueno y nos constituimos como partido propio, Más Canarias, ¿no? Y luego ya en verano tuvimos nuestro congreso. Entonces, siempre desde nuestros orígenes hemos funcionado como un partido propio, es decir, Más Canarias no es Más País en Canarias, es Más Canarias que se engloba dentro de la esfera del el pensamiento más, ¿no? Es decir, donde hay otros máses y también con los orígenes en Manuela Carmena, y bueno, de manera plural, democrática y constructiva. Bueno, ese inicio se constituyan, hacen sus primarias, donde tienen sus candidaturas. En el caso de esas primarias sales elegido y después hacen otras primarias para elegir cargos públicos. Tengo yo entendido que de ahí también se eligen a los que se van a presentar. Y hace un año, casi un año, no sé si llega al año, se abre una mesa de negociación entre todas las formaciones de izquierda, entre todas. Que en medio de esas negociaciones aparece un nuevo espacio que se llama Proyecto Drago y que se inicia allí una especie de estancamiento. Por lo que tengo entendido, en Canarias se van a presentar como 4 formaciones políticas a la izquierda del PSOE que van a tener, bueno, sin contar ahora a Canarias, que es una organización también soberanista y tal, que son 5. Estamos hablando de ahora Canarias, estamos hablando de Más Canarias, estamos hablando de el proyecto Drago con los verdes, estamos hablando de la coalición Ahora sí Podemos Canarias, que tuvimos el martes aquí a Noemí Santana, la candidata, y también estamos hablando de Reunir Canarias, que es una organización también, o sea, estamos hablando de 5 partidos a la izquierda del PSOE. ¿Por qué se ha llegado hasta aquí, Javier? Bueno, a ver, la fractura que suele haber en el espacio de progresista, de izquierda o verde, porque realmente cada uno al final se siente un poco más de una sensibilidad u otra, cuando hablamos sobre todo de muchos actores, ¿no? Es tradicional, ¿no? Es tradicional, pero no por eso deja de ser menos grave.
Llevamos décadas que la gente siempre dice, pero ¿por qué no se juntan ya hacen una alternativa fuerte? Y son múltiples los factores que se dan ahí. En el caso de Canarias, en septiembre del año pasado, comenzamos a trabajar de manera muy intensa, por lograr no solo una coalición, sino una auténtica confluencia de los espacios verdes, progresistas y de izquierda, alternativos al PSOE, de Canarias, ¿no? En ese punto queríamos una confluencia porque queríamos algo que fuese mucho más allá de unas simples listas electorales. Creíamos que se constituyese un proyecto sólido dentro del espacio en el que, aunque hubiese diferentes actores con diferentes sensibilidades, tuviésemos un punto común en el que remar todas a una por el bien de Canarias, ¿no? Entonces, en este punto, los primeros meses fueron bien, es decir, fueron bastante bien, y realmente hubo momentos realmente ilusionantes, porque veíamos que íbamos a conseguir ese proyecto ilusionante para Canarias, ese proyecto de unidad, ese proyecto amplio, y que nos iba a permitir tener fuerza para entrar en las instituciones, para seguir estando en las instituciones, el espacio, para poder estar en gobierno, para poder estar gobernando, para poder apoyar gobiernos progresistas y para poder detener pues, los graves problemas que azotan a Canarias. Canarias es una comunidad autónoma que históricamente arrastra las cifras de pobreza más altas de España. Tenemos una destrucción del territorio continua porque somos una de las comunidades autónomas más turísticas de todo el país y hemos llegado a un punto en el que hemos superado cualquier límite. Tenemos muchísimos más turistas ya que antes de la pandemia, cuando que antes ya estábamos en un punto de no retorno. Se siguen construyendo resorts tras resorts tras resorts, y además hay connivencia de muchos grupos políticos para que se dé al lado de parajes naturales o incluso llegando a zonas que realmente están protegidas o deberían tener alguna protección si no se hubiesen hecho informes de manera un poco extraña, ¿no? Entonces, estábamos ahí, se estaba construyendo y pues llegado a un punto, pues empieza la turbulencia en Canarias, ¿no? Bueno, aparece en Canarias Proyecto Drago y en la mesa de negociación también faltaban todavía algunos actores. Es verdad que empezaron a darse fricciones, no tanto entre las personas que estaban dentro de las mesas de negociación, sino a la hora de poder ampliar más allá, a otros partidos que todavía no estaban dentro de esa mesa de negociación. Más Canarias no puso líneas rojas. Más Canarias no puso líneas rojas, eso sí te lo puedo decir. Y bueno, a partir de ese momento, que fue más o menos a partir de finales de noviembre, principios de diciembre, comenzó a haber luchas de poder por poner en la lista a más candidatos y más candidatas. De manera arrolladora, es decir, además cambió completamente el tono de las negociaciones y pues se estaba pensando únicamente en listas. De hecho, se iba a las negociaciones poniendo muchas veces el dinero, la capacidad económica por encima de todo para poder poner candidatos, es decir, no importaba nada más, ¿no? Luego, además, ya digo, desde septiembre queríamos construir una confluencia. La confluencia quería Que no es tener una un nombre coalición, común. ¿eh? ¿Cómo? Que no es una coalición. Me estás diciendo Efectivamente, que no es una confluencia. colisión. Efectivamente. Y se había acordado por todos los grupos, que iba a haber un nombre común y que no iba a haber, que el nombre no iba a ser un obstáculo para construir esa confluencia. Pues a medida que se siguieron dando esas luchas y después de haberse acordado por todo el mundo, después de haberse votado nombres en común por parte de todas las organizaciones y que se eligiera un nombre que no era el que había elegido Más Canarias, porque nosotros lo pasamos por asamblea, pues nosotros seguimos apoyando el proyecto y en ese momento hay actores que empiezan a dar marcha atrás. Hay actores que dicen que no, que su nombre tiene que estar sí o sí presente y el nombre de ¿Quiénes son otras esos, formaciones. quiénes son ¿Cómo? esos actores, Javier? Si los Bueno, puedes es decir. decir, hubo varios actores que, no todos, pero hubo actores que empezaron a defender que su marca estuviese presente y hacer una sopa de siglas. Yo no quiero señalar a nadie, la verdad, pero sí que, bueno, que cada uno vea cómo se han configurado ahora mismo Bueno, las listas y cómo han acabado con o los sea, nombres todo que han estaba acabado. yendo bien de cierta manera hasta que llegó Drago, se podría decir, ¿no? ¿O no? Mm,
A ver, realmente que saliese Drago a la palestra solo fue un factor más. Es decir, en Canarias somos muchísimos actores, más que en la gran mayoría de los territorios de España, y eso tiene un escenario muy complejo. Entonces, si añadimos un actor más, y además un actor que quiere y dice públicamente en medios que presenta su candidatura irrevocable a liderar la lista autonómica, la que llega a toda Canarias a las islas, pues eso también cambia las dinámicas, ¿no? Cambia las dinámicas directamente, ¿no? Entonces se tuvo eso en cuenta, eso se valoró y se pidió a los actores que participasen de manera constructiva en la mesa de la confluencia. ¿Qué es lo que ocurrió? Que realmente empezó a generarse una cierta, bueno, empezaron a darse malas artes y la confianza que se había ido construyendo en los meses anteriores se fue rompiendo. Se intentó que hubiese generosidad y que se priorizase el programa. Y esto fue una cosa en la que Más Canarias incidió mucho, mucho, muchísimo. Pedíamos reunión tras reunión que se avanzase en el programa. El programa seguía a un lado. Cuando nos salimos de la mesa de la confluencia a finales de enero, el documento, teníamos varios documentos clave en los que trabajamos, pero el documento de programa tenía un folio y medio. Tenía un folio y medio y además con cuestiones completamente generalistas y sin haber llegado al detalle. Y estábamos preocupados porque eso no salía adelante. No se estaba dando prioridad a eso. Se estaba dando prioridad a ver quién pone más dinero para poner a más candidatos. Y se estaba dando marcha atrás en acuerdos ya tomados. Entonces fue un proceso en el cual al final la confianza se fue rompiendo. Y esto es muy triste, ¿por qué? Porque al final, si se rompe la confianza dentro de los partidos, estos partidos no pueden construir una alternativa sólida. Si no se construye una alternativa sólida, esto no se va a trasladar a la ciudadanía, que al final es lo que nosotras queremos. Queremos que el espacio, que nuestro espacio político, más allá de nuestro propio partido, el espacio que compartimos, que esté lo más fuerte posible y que sea lo más amplio posible. Pero para eso, como en los partidos hay personas y tienen una influencia importante, al final esas personas necesitan tener esa confianza. Si eso se rompe, no vamos a poder construir ese proyecto. Se rompió, se intentó por todos los medios que eso se reconduciera. Nosotras salimos en medios explicando los pasos que estábamos dando. Nunca desistimos para que esa unión se diese. Bueno, a día de hoy, estamos a 25 de marzo de 2023, faltan 2 meses y unos días para las elecciones autonómicas. A día de hoy, ¿hay posibilidades de retomarlo o no lo hay? ¿O ya de manera unilateral vais a presentaros de manera individual, o sea, como Más Canarias? Bueno, lo primero, Más Canarias se presentará a las elecciones. Eso ya lo hemos decidido en asamblea. Lo segundo, que pueda haber un acuerdo y que Más Canarias esté junto a otros actores. Esperamos que sí. Nosotras creemos, y al final esto es así, que los plazos realmente se acaban cuando se agotan los plazos legales. Seguimos haciendo llamamientos a que la gente cambie la manera de actuar, porque al final, si nos presentamos por separado, vamos a salir perdiendo. Aquí hay un ejercicio matemático muy simple, un ejercicio matemático que algunas personas parecen no querer entender. Si se presentase un problema de matemáticas en el instituto, en segundo o tercero de la ESO, y presentasen cómo funciona la ley electoral Canarias, en la cual hay 8 circunscripciones solo al Parlamento, y dijesen, si hay un 8% de la población que generalmente vota este espacio político y hay 4, 5 o 6 partidos o 6 coaliciones que se quieren presentar para conseguir representación y necesitan conseguir el 3,5% o el 4% dependiendo de la isla, ¿cuántos van a obtener representación? Pues la realidad es que en prácticamente todas las islas, ninguno. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque la representación que nos saca el espacio muchas veces se la lleva a la derecha por cómo funciona la ley electoral. En Canarias, Vox no tiene ningún tipo de representación. Ahora resulta que por la manera de actuar de la izquierda, podemos llegar a darle entrada a esta clase de partidos en Canarias, comunidad autónoma que se había mantenido libre del fascismo, ¿no? O por lo menos de la peor parte del fascismo en las instituciones más principales, ¿no? Entonces, insistimos,
los plazos se agotan cuando acaban los plazos legales, pero tienen que cambiar las voluntades por el otro lado. Bueno, aquí hay un comentario, yo sé que no es la parte del Sanderín, del chat, pero dice Orlando que es que depende de los actores, cambia totalmente la película, señor Lasso. Vamos a hablar de actores, vamos a poner nombres. Si los quieres poner, yo intentaré que pongamos alguno. Denunciaste en el titular más. Hay, hay una entrevista que diste al diario.es, pero que en lo más, vamos a decir, lo más gordo fue decir que desde Madrid, la organización política Más País, en este caso la dirección de Más País, que recordemos quien lidera el proyecto es Íñigo Errejón, estaba torpedeando la mesa del pacto de coalición en Canarias en la izquierda. Entonces, hablando de actores, si ustedes no sois los que estaban dirigidos desde Madrid, porque lo habéis denunciado, y no creo que haya sido Podemos, tampoco creo que haya sido, si se puede, ni Izquierda Unida, o sí, no lo sé, tampoco creo que es lo más que se viene cerca, sobre todo por el pacto de Turia, es Alberto. ¿Alberto está dirigido a torpedear el pacto desde Madrid? Esta es la pregunta, Javier. Bueno, yo hablo desde mi parte, ¿no? Y desde la parte de Más Canarias. Desde la parte de Más Canarias, yo lo que puedo decir es, nosotras recibimos presiones increíblemente duras pues para participar en construcciones de torpedear el espacio, ¿no? Nosotras, nuestra asamblea había decidido que al final lo que nosotras queríamos éramos intentar por todos los medios posibles que el espacio fuese unido en una sola candidatura o en la candidatura más amplia posible, pero amplia de verdad. Porque cuando la más amplia posible son 3 actores, pues consideramos que si somos 9, pues no es lo más amplia que debería ser, ¿no? Entonces, en diciembre se comenzaron a dar presiones hacia Más Canarias duras y que iban en contra de la voluntad democrática de Más Canarias, ¿no? Se pensaba que igual yendo con determinada confluencia, ¿no? En la que a lo mejor pues había nuevos actores, pues se podía llegar a ser una alternativa suficientemente sólida como para que luego se fuese una alternativa mucho más fuerte de cara a las generales, ¿no? Y nosotras en esas conversaciones dejamos clarísimo que nosotras obedecíamos a nuestra asamblea en Canarias, cómo fijan nuestros estatutos. Nuestra asamblea nos había dicho que teníamos que trabajar por lograr esa unidad. Entonces, avisamos y trasladamos. Tenemos que obedecer a nuestra asamblea ha decidido esto y trabajaremos por esto, por esta máxima unidad. Entonces, a partir de ese momento, pues se sucedieron muchas llamadas y muchos movimientos en los cuales, pues por todos los medios posibles, intentaron pues desacreditar nuestros movimientos o intentar torcer nuestro brazo de manera directa por todos los medios posibles. Entonces, la ejecutiva de Más Canarias no pasó por el aro, desde luego, siguió trabajando de manera completamente autónoma, como partido autónomo que somos, como partido autónomo en el registro que estamos, es decir, somos un partido propio en el registro. Llegó un punto en el que esto se trasladó en pues intentar boicotear. Después de que nos negásemos a estas presiones de manera directa, se nos informa un poco de que, se nos comenta la manera en la que se pretendía hacer el encuentro del Turia en Canarias. Y esto era, este paso es posterior. Antes de eso, cuando nos negamos a participar en esta clase de movimientos ya de manera definitiva, al día o a los 2 días nos enteramos por los medios de comunicación de que se incluía Proyecto Drago en el Acuerdo de Turia y de que, de que eso se daba, ¿no? Entonces, nosotras respondimos de manera interna, de manera bastante clara, y después de eso, pues se nos informó de que se iba a dar el encuentro en Canarias. Ya después de eso, pero no se quería que Más Canarias tuviese un papel igualitario. Es decir, la gente vio cómo se dio el encuentro del Turia en Canarias. El encuentro del Turia estaba pensado simplemente para dar proyección nacional. Uno no va a Canarias con otros actores del país
y en la clave en la que se va de aquella manera si no está pensando en las generales, no en las autonómicas. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que en Canarias tenemos autonómicas, en Canarias tenemos gobiernos progresistas, en Canarias podemos perder gobiernos progresistas. Entonces, Vamos a hablar de gobiernos progresistas, Javier, sí. para no centrarnos solo en la interna de lo que ha pasado, que es muy interesante, porque yo creo Mm, que es una vergüenza. Yo tengo la información de que hubieron actores, ya que has utilizado esa palabra, que vetaban a otros actores. Eso es así, ¿no, Javier? ujú, sí. Pues quería preguntarte por el gobierno actual del Pacto de las Flores. Mm. ¿Crees que es necesario su continuidad o no? ¿O piensas que esto no gusta? Y después también, si crees que hay una alternativa al Pacto de las Flores, que yo creo, si me preguntas a mí electoralmente, que lo veo muy difícil. Pero sí es verdad que también se está hablando y se está comentando de la posibilidad de un gobierno PSOE Coalición Canaria, que sería también una de las posibilidades que se está barajando y yo creo que es bastante factible que se dé viendo la poca crítica que está habiendo entre ambos. Me gustaría conocer eso. ¿Qué es lo que te ha parecido? ¿Los logros que crees que has conseguido el Pacto de las Flores? ¿O qué crees que el Pacto de las Flores, pues, para la gente que nos ve fuera de Canarias, el Pacto de las Flores, el pacto de gobierno que hay actualmente en Canarias entre el Partido Socialista, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera? Javier Bien, Navarro. a ver, se valora positivamente que haya un gobierno principalmente progresista en Canarias. Nosotros lo valoramos positivamente. Ahora, a la vez que valoramos esto positivamente, en Canarias el gobierno ha ido a trompicones. Hay muchísimas cuestiones que no han salido adelante. Se ha seguido destruyendo el territorio. No han parado de darse mega proyectos en Canarias, algunos de ellos apoyados por partidos del Pacto de las Flores. Al igual que Canarias, sigue teniendo unas tasas de pobreza altísimas. No ha habido un cambio de modelo propuesto. Y esto es negativo al final. ¿Por qué? Porque los partidos progresistas, cuando estamos en el gobierno, tenemos la obligación de darlo todo para demostrar que podemos cumplir lo que decíamos en campaña y para que no se genere desapego, ¿no? Entonces, ¿ha sido positivo un gobierno progresista? Sí. ¿Ha sido todo lo que quería la gente? No. Y bueno, eso es algo que se nota en la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese pacto de las flores tal y como se dio, ¿es ideal? Ideal yo creo que no. Es decir, yo creo que no es ideal. ¿Que no debería haberse dado? Pues tampoco lo creo. Creo que fue positivo que se diese. ¿Por qué? Porque en Canarias llevábamos arrastrando décadas en las cuales el espacio progresista no podía estar en mayoría en las instituciones de Canarias. Y que el espacio progresista ya ha podido estar, ha permitido iniciar algunos cambios, aunque son insuficientes. Canarias sigue siendo un sumidero fiscal que sigue favoreciendo a las multinacionales. Es decir, Canarias tiene un régimen fiscal que es similar a los paraísos fiscales. Mientras tenemos una sanidad que tiene una de las listas de espera más altas de España. Tenemos unas universidades que están llenas de carencias. Tenemos unos servicios públicos que son insuficientes. No ha habido voluntad por cambiar el modelo de Canarias. Entonces, es importante también que se haga un poco de autocrítica. ¿Es bueno? Sí, pero también tenemos que ser conscientes de que si estamos en las instituciones tenemos que ir más allá. Tenemos que ser mucho más serios. Es cierto que hay partidos como el PSOE que ponen muchísimas resistencias, porque el PSOE, si no le obligan, no aplica políticas de izquierda. Es que al final esto es algo que ocurre muchísimas veces. Si no le obligan, esto no ocurre, ¿no? Y bueno, para eso es importante también que por el otro lado, el espacio alternativo al PSOE esté fuerte, ¿no? Sí, Entonces, de porque es cara que al en estos futuro, momentos solo hay cuatro, o sea, cuatro diputados de 70 que está dentro del pacto, que es Sí Podemos Canarias, la única organización en estos momentos que está gobernando. Y dentro de sus áreas, Noemí el martes nos habló de los logros que han conseguido dentro de lo que ellos llevan, que es el tema de dependencia. No sé qué opinión tienes también, si crees que ha habido avances o si también que sigue siendo penoso, también hay que decirlo, la situación. Y también hay que tener en cuenta, Javier, y poner en contexto, creo yo, de dónde venimos. Porque claro, venimos de 26 años de coalición canaria, que no son pocos.
Sí, es decir, en dependencia se han dado pequeños pasos, pequeños pasos. ¿Hay que aplaudir esos pequeños pasos? Sí, pero hay que tener mucho cuidado. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado porque en Canarias prácticamente todo el mundo tiene una persona dependiente muy cercana, o en casa, o son los abuelos, o está en la casa de la hermana, o está en la casa de la tía. La situación que había antes era desastrosa, desastrosa. La que hay ahora es mala. Es decir, hemos pasado de desastrosa a mala. Y esto no es algo que diga yo de manera política, es algo que ya digo como ciudadano, ¿no? Es decir, yo tengo personas dependientes cerca de mí y sé lo que sufren y sé lo que cuesta acceder a esos recursos. Eh, entonces, cuando uno sabe la situación, las dificultades gigantescas que hay en dependencia en Canarias con respecto a las personas con discapacidad, con respecto a las personas mayores, con respecto a residencias. No hay suficientes plazas en residencias. No se resuelve, es decir, te dicen directamente, bueno, si le pides ahora la residencia, a ver si con suerte te pueden dar una plaza dentro de 3 o 4 años antes de que se muera tu familiar. Eso ocurre ahora en Canarias. Entonces, hay que valorar el esfuerzo que se ha hecho por intentar revertir el modelo, pero hay que tener mucho cuidado con el dolor de la gente, ¿no? Es decir, uno no puede ser triunfalista cuando se siguen dando estas situaciones. Entonces, se valora positivamente, pero con mucho cuidado, porque la gente lo vive. La dependencia es algo que se vive. Tener una Es un persona tema muy dependiente en duro, casa es sí. algo que se vive. Es muy duro Es y muy duro, es muy ojalá, duro. y creo que no solo en Canarias, sino en el resto del estado, se tienen que poner los recursos suficientes y más en un momento en el que la población está envejeciéndose. Con respecto al Pacto de las Flores, me has dicho que se han conseguido cosas, pero que no es suficiente, que no ha habido un cambio de modelo, que también es importante, porque muchas veces hablamos, bueno, se cambia esto, pero un cambio de modelo también sería importante destacar. Y con respecto a las posiciones que nos has contado, hoy se ha dado otro acontecimiento en Canarias, aparte de la gran manifestación que ha habido tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas, como también en Andalucía, en todas las capitales de provincia, a favor de la sanidad pública, hay que decirlo, que ha sido un exitazo, tanto en Canarias como en Andalucía. Estamos viendo que también hubo un encuentro, el único que va a haber en Canarias, que fue en Las Palmas de Gran Canaria de Sumar. Un encuentro que hoy leí a un periodista de la cadena SER que dice, hoy se han unido toda la izquierda en torno a esto, porque es verdad, todas las formaciones de izquierda, incluido también Más Canaria, que algún compañero, bueno, compañera en este caso, estuvo allí, estuvo en el acto de Las Palmas de Gran Canaria. No sé qué, viendo si te da esperanza lo de Yolanda o por experiencia piensas que no. ¿Qué crees que debe de hacer Yolanda con Proyecto Sumar? Si opinas que debe de haber primarias, si opinas que no, o si opinas cómo debería de articularse Sumar desde vuestra posición. Bueno, lo primero, empiezo por el principio. Yo estoy muy contento de que Canarias haya respondido con tanta fuerza en las calles para apoyar la sanidad verdaderamente pública y que no se dé nuestra sanidad pública, que pese a sus carencias es uno de nuestros tesoros, a manos privadas, ¿no? Entonces, también quiero lanzar un mensaje de apoyo a todas las personas que han salido y en especial al personal del sector sanitario, ¿no? Y que les vamos a seguir apoyando. Les vamos a seguir apoyando, porque es que la sanidad pública la tenemos que defender todos y todas. Y bueno, con respecto al acto de Sumar en Canarias, yo creo que ha conseguido hacer brillar un poco los ojos de mucha gente, ¿no? Y eso es importantísimo. Y es verdad que ha conseguido tener ahí la presencia de los partidos, cosa que de otra manera en Canarias cuesta muchísimo conseguir o no se consigue, ¿no? Entonces, solo que ocurra eso dice muchísimo de la potencia del proyecto Sumar. Ahora mismo está clarísimo que la potencia para poder aglutinar, para poder sumar a los actores, está ahí. De ninguna otra manera se puede conseguir. Lo único que lo consigue, ¿no? Entonces, como es lo único que lo consigue, desde luego, valorarlo muy positivamente. Yo creo que el proyecto Sumar es un proyecto que debe contar con el máximo apoyo posible de cara a las generales. Ahora mismo la izquierda se encuentra en una situación complicada,
Podemos perder el gobierno nacional, lo podemos perder. Y ahora ya no solo para dárselo al PP, sino para dárselo a una coalición de PP y Vox. Y ya hemos visto lo que hacen en los lugares donde PP y Vox gobiernan juntos. Entonces, hay que aglutinar también por cómo funciona la ley electoral. Hay que Bueno, apoyarse esta, y de verdad que estas creo que son las tiene expectativas. candidaturas de Más Canarias al Parlamento por la es que no me sale la palabra, circunscripción Circunscripción. autonómica, que va a ser Marta Hernández Pereira la cabeza de lista. Ya entrando por isla sería Felisa del Pino por Gran Canaria, Lanzarote tú, que lo acabamos de decir, Paula Águila Osorio por Tenerife, y en Cabildo se presentan en Gran Canaria Tony Martín, de cabeza de lista. Tú también te presentas al Cabildo de Lanzarote, y Floriesia Rodríguez por La Palma. Florisela Rodríguez, Florisela Rodríguez, perdone, Florisela Rodríguez por La Palma. Y abogada ya y secretaria del por ayuntamientos ADES en Tenerife se va a presentar Francesco Calvar Russo, en Arrecife se presenta Laura Valde, en Las Palmas de Gran Canaria Tony Martín Rodríguez, en San Bartolomé de Tirajana Adrián Cabrera Capres, en Santa Brígida en Gran Canaria María Castel, y en Telde en Gran Canaria Cristina Castro. Estos son las candidatas y candidatos que se van Bueno, a hay presentar. alguno que no está correcto, pero la mayoría sí, efectivamente. La mayoría sí. Bueno, eso está en vuestra web. O sea, yo he leído lo que, aunque me ha costado alguna palabra que otra. Tendremos que darle un toque a la web. Pues vamos a pasar ya, porque Raúl ya nos tiene preguntitas del chat de diferentes cositas que a lo mejor a mí se me ha quedado, porque yo tampoco, tampoco puedo yo preguntar tanto como la audiencia, que es más inteligente de lo que soy yo en muchas ocasiones. Vamos a pasar a la sección del chat pregunta. Bueno, pues aquí tenemos a Raúl Rodríguez, Hola, Raúl. que nos tiene Hola. ya las preguntas preparadas. Son muchas, Raúl, las preguntas que nos han dado en esta noche de sábado, que son las 10:35 horas. Siempre son muchas, pero hoy mucho y mucho canario y mucho Canarias, como diría Rajoy. Venga, suéltame la pregunta. Pero antes, y apúntatelo, Javi. Perdón, que te llame Javier. Javier. Bueno, dentro vídeo. ¿Dentro vídeo de qué? De las próximas entrevistas que tenemos. Ah, sí, tenemos próximas entrevistas. Apúntatelo, Vámonos Javier. con la primera, venga, vamos. Rita González y Alfonso Morán, candidatos municipales por Villaquilambre por la coalición Podemos e Izquierda Unida. Y estarán en un nuevo programa de Ruta 28M, Democracia en Juego. El lunes a las 8 en simultáneo en directo por Los Demos, Círculo TV y Policrítico. Esto va a ser el lunes, que nos vamos a ir a León. Y de León nos vamos a ir a Plasencia, que está en la provincia de Cáceres. Vamos con la siguiente. Perdonen que estamos haciendo la promo en medio de la entrevista. No, vaya curro. Hay muchas entrevistas, muy bien, punto. Venga, vamos con la siguiente. Mavi Mata y Elena Mejías, candidatas municipales por Plasencia por Unidas Podemos. Y estarán en un nuevo programa de Ruta 28M, Democracia en Juego. Este martes a las 9 por Los Demos, Círculo TV y Policrítico. Bueno, y ayer tuvimos aquí al candidato de Cádiz, por Adelante Cádiz. O sea, estamos teniendo muchas entrevistas, la verdad, y queremos seguir así en esta ruta que estamos haciendo por toda la geografía. Raúl, ¿qué preguntas? Gracias, Javier. ¿Cuáles las preguntas que tiene el chat? Cuéntanos. Bueno, la pego. Ahí la tienes. La primera, de Orlando González. ¿Apoyaría Más Canarias la propuesta? Eso, léalo tú, léalo. Tú fuera. Yo me callo. Eso. ¿Apoyarías Más Canarias la puesta en marcha de nuevo de la línea marítima? Puerto de Rosario, Tafalla. Bien, bueno, en este caso concreto, nosotros somos asamblearios y entonces yo no puedo hablar en nombre de todo el partido, ¿no? Pero este tema no lo hemos tocado, entonces ya me tocaría hablar un poco de lo que sería lo que yo creo, ¿no?
Es decir, pasa a hablar Javier y no Más Canarias concretamente. Yo creo que la conectividad, más allá de Europa, es importantísima, ¿no? Es importantísima. Vivimos de espaldas a África estando en Canarias, estando Canarias siendo parte de África, ¿no? Entonces, esto es importante también a nivel social. Necesitamos acercarnos a los diferentes países africanos socialmente. Luego, más allá, están los diferentes escenarios políticos que incumben a Marruecos, que incumben a las relaciones internacionales y que incluyen a nuestros hermanos del Sáhara, a los cuales les apoyaremos y les apoyamos siempre. Siempre, siempre, siempre. Pero a la vez, al mismo tiempo, creemos que Canarias debe seguir mirando a África y debe mirar un poco más a África. Muy bien. Pues mira, tengo otra de José Honorio. Se sale un poquito de a lo mejor tu espera, pero creo que Europa es importante también para Canarias. Y nos pregunta el modelo federal, ¿hasta qué punto lo sois? ¿Qué piensas de una Europa federal? Sí, Más Canarias tiene dentro de uno de sus valores fundamentales el federalismo. Y eso lo llevamos a la práctica, porque una cosa es decirse federalista y otra cosa es serlo, ¿no? Nosotros creemos que al final, quien tiene capacidad o quien tiene la mejor capacidad para decidir sobre qué políticas se le deben aplicar es la persona que vive esas políticas. Si hay unos canarios que viven unas políticas, no tiene ningún tipo de sentido que haya una persona de Madrid o de otro territorio que las decida. Eso también en cuanto a la estructura. Entonces, nosotros tenemos una estructura federalista sólida. Lo creemos de verdad. Y luego, en cuanto a la Europa federal, en este caso, al ser algo más grande, yo creo que habría que pensar en una Europa, es decir, creemos en el proyecto federalista europeo y también en el confederalista europeo, ¿no? Es decir, porque cuando uno piensa en la Europa federal, ¿qué piensa? ¿La federación de los estados o la federación de las regiones? ¿O piensa en los estados y luego las regiones federadas en el estado y luego confederadas en la Europa, en esa Europa, ¿no? Pues partiendo de la misma base de que cada persona tiene que decidir sobre los asuntos que más le afectan, lo más pegado al territorio posible. También creemos en ese proyecto, si respeta esos territorios y pensando también, dentro de ese federalismo, ¿quiénes se federan? ¿Los estados o son las regiones las que se federan y luego se federan esos estados en una Europa confederal? Mira, otra pregunta de Orlando. Es una pregunta que se le hizo a Noemí el martes, que decir sobre Chira Soria. Este compañero del chat, Orlando, de Fuerteventura, ha hecho las mismas preguntas a más candidatos de Canarias. Y por eso él me ha pedido que haga la misma, prácticamente. Pregunta, ¿Más Canarias está a favor o en contra del proyecto Chira Soria en Gran Canaria? Bien, Más Canarias está a favor del sistema de almacenamiento energético por bombeo hidráulico y luego cree que hay cosas del proyecto de Chira Soria que se deben mejorar, pero que ahora mismo, con la tecnología actual, se debe aplicar. Eso sí, teniendo muchísimo cuidado y modificando algunos de los impactos algunos de los puntos que más impactos negativos tienen. Y una cosa, Raúl, sobre Chira Soria, ¿qué opinas tú de los que están manifestándose, los que se llevan 3 meses en contra de este proyecto, pero de una manera activa en el barranco de Arguineguín? Yo siempre apoyaré a las personas que se manifiestan. Además, conozco algunas de ellas y les tengo mucho cariño personal, muchísimo cariño personal. Y desde luego las apoyo y creo firmemente en el derecho a manifestación y entiendo algunas de sus reclamaciones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Canarias ahora mismo está a la cola de toda España y también de toda Europa en transición energética. Producimos poco más del 20% de la energía renovable. Si queremos hacer la transición ecológica y no seguir quemando gasolina, porque quemamos toneladas y toneladas de gasolina cada día que nos envenena y que envenena nuestras costas y que tenemos una emergencia climática, tenemos que tener alternativas que almacenen la energía. Hoy en día, lamentablemente, solo tenemos 3 tecnologías que almacenan energía, que son las baterías de litio principalmente, luego está el hidrógeno, que no está desarrollado. Ahora, actualmente el hidrógeno verde todavía no existe y multiplicaría por 8 el precio de la electricidad. Imagínense facturas de 800 euros al mes.
o el almacenamiento por bombeo hidráulico. Estas son las tecnologías a gran escala desarrolladas actualmente. Si utilizásemos baterías, que sería la otra alternativa, que no multiplicase por 8 el precio de la electricidad, tendríamos otro problema. Las baterías de litio, aunque no las extraigamos en Canarias, se extraen en minas alrededor del mundo, muchas veces con trabajo esclavo, trabajo infantil, y en su producción se genera contaminación por décadas de metales pesados gravísimos. Se deforestan bosques enteros, se hacen quemas de bosques, se arrasa con toda la vida. Es decir, que no veamos la contaminación aquí no quiere decir que no se esté dando en el otro lado del mundo. Y nosotros también tenemos esa visión de que tenemos que proteger a los países menos desarrollados para que no sigamos en Europa creciendo a costa del sufrimiento de los demás. Entonces, ahora mismo con esta tecnología, si no queremos multiplicar por 8 el precio de la luz con el hidrógeno, o si no queremos contaminar con las baterías, tendríamos que almacenar de manera hidráulica. Ahora, ¿se debe almacenar de cualquier manera de manera hidráulica? No, se debe buscar el mejor proyecto, el que mejor impacto tenga. ¿Por qué? Porque eso supone que Canarias, con su propia tecnología, con su propio agua, es capaz de almacenar energía. Nos daría soberanía energética. Entonces, en la balanza de pros y contras, en esta balanza tan complicada porque realmente lo es, Más Canarias cree que necesitamos almacenar por agua. Bueno, Mira, tenemos la siguiente pregunta, Orlando. Tengo aquí otra pregunta que va sobre el tema energético y ya, si te parece, la juntamos. Siendo consejero, o sea, y sabiendo la labor de César Manríquez, ¿considera la falta de mucho aún para llegar a poder ser autosuficientes perdón, energéticamente como la Isla del Hierro? Bueno, para empezar, la Isla del Hierro todavía no es 100% autosuficiente, es decir, ha dado pasos sólidos y es la isla que más implantación renovable tiene de toda Canarias, también con almacenamiento por bombeo hidráulico, hay que recordarlo, ¿no? Pero no nos olvidemos que todavía le falta por llegar. Y luego, efectivamente, soy de Lanzarote y conozco la labor de César Manrique y me llega mucho, ¿no? Falta muchísimo para ser autosuficientes en Canarias. Y ojo, falta muchísimo también para que seamos autosuficientes de manera democrática. No puede ser que sean las multinacionales energéticas las que estén llevándose todo el dinero de las ayudas europeas para realizar la transición ecológica y que no se esté pensando en modelos que den el poder de producir energía a la ciudadanía y también que den los beneficios de las renovables, que son muy rentables. Si no fuesen tan rentables, no habría tantísima empresa invirtiendo millones a la ciudadanía. ¿Esto cómo se hace? Autoconsumo solar y autoconsumo de aparatos de mini eólica. Pequeños molinos que se ponen en los tejados, que en Canarias tendrían muchísimo potencial, al igual que la solar, junto a comunidades energéticas para poder compartir energía con nuestros vecinos y vecinas y que al final nos lleve todos los beneficios Repsol e Iberdrola. Me ha gustado mucho, te lo reconozco. A ver, José Honorio, algunos medios de comunicación, incluso militantes de Podemos, os ven como una excepción de Podemos. ¿Os sentís así? No, en nuestro caso no, porque es que además Más Canarias surge de manera completamente propia. Es decir, no es que Más Canarias surgiese como una decisión de nada, sino que Más Canarias surge como Más Canarias. Además, en Más Canarias prácticamente nadie ha militado antes en Podemos. Es decir, realmente Más Canarias recoge un espacio que en Canarias no estaba cubriendo nadie. El 90% de la gente que participa en Más Canarias antes no tenía experiencia política. De hecho, aprendemos juntas y juntos, ¿no? Y tampoco ha tenido afiliación sólida en otros partidos. Entonces, no, en nuestro caso no. En nuestro caso, Más Canarias es Más Canarias. Bueno, la candidata de Más País en las autonómicas, en las generales era de Podemos, estaba en Podemos, Irene Pulido. Claro, No sé pero si eso después era se Más incorporó. País, que como expliqué antes, Más País se presentó, pero no se presentó Más Vale. Canarias. Claro. Más Canarias es un proyecto propio. Bueno, ya vamos acabando y te hago esta pregunta que fuego amigo debe ser. Sí, ahora nos queda Sanderín todavía, hay que decirlo. Sí, sí. Y ya no te molestamos más. Hemos visto como Más Canarias ha avanzado en políticas muy sociales, sin estar en las instituciones. ¿Nos podéis hablar de ello? ¿De qué forma habéis intervenido? Bueno, es decir, a ver, en Más Canarias hemos estado desde el principio pensando en políticas. Por ejemplo, hemos presentado la propuesta públicamente de la mochila para las Kellys, una cotización reforzada para que las camareras de piso en Canarias se puedan jubilar
antes. Es decir, en Canarias prácticamente todo el mundo o ha trabajado en los hoteles o tiene alguien que trabaja en los hoteles. Y sabemos cómo trabajan las camareras de piso y sabemos que tienen artritis y sabemos que algunas tienen que ir medicadas a trabajar. Entonces, lo que proponemos es que haya una cotización reforzada que pague el empresario, es decir, que no repercuta de ninguna manera en la persona trabajadora y que entonces les permita, por ejemplo, o bien jubilarse antes o tener una pensión mayor o aumentar el tiempo de cotización, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual que también presentamos, mucho antes de que se empezase a hablar, lo presentamos en enero del año pasado, la propuesta de que el IPC, los alquileres, se actualizasen, la renta subiese, no por lo que suben los precios, sino por lo que suben los salarios. Esto fue una propuesta que presentó Más Canarias. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de sentido que si suben los precios y estoy perdiendo poder adquisitivo, pierda aún más poder adquisitivo porque me están subiendo las rentas. Es decir, lo que sí tiene sentido es que si los salarios suben un 1%, entonces como máximo, me puedan subir el alquiler un 1%, ¿no? Y esto, entre otras propuestas, como por ejemplo, políticas feministas para que en todos los colegios de Canarias haya puntos menstruales y puedan acceder allí de manera democrática a coger todo el material que necesiten las personas que estén menstruando en ese momento. Pues bueno, ahora vamos a pasar al Sanderín, Raúl. La última pregunta, la de siempre. Última. Sí, ¿cuánto dinero cobras? Pero, hombre... No, pero como no estás en las instituciones, claro, nos tienes que decir si estuvieras de presidente de Canarias o de consejero, ¿qué sueldos os pondríais? Ya que no... Bueno, en el caso de Más Canarias, ahora mismo justo estamos tramitando el protocolo, la guía ética, el protocolo ético, ¿no? Entonces, eso lo tendrán que decidir las personas afiliadas de Más Canarias, ¿no? Pero, en cualquier caso, consideramos, es decir, no hablamos de los sueldos que, por ejemplo, tienen ahora algunos cargos del PSOE, ¿no? Es decir, creemos que en cuantías muy inferiores y que estén ligadas al salario mínimo, como es habitual, una persona puede vivir perfectamente. Al igual que consideramos que se tienen que igualar las dietas. Es decir, no tiene sentido que un director general pueda ir a comer por 120 euros y que un currito de base tenga que ir a comer por 15. Es decir, si una persona puede comer 15, pueden comer 2. Pues, o sea, todo tuyo. Entramos con el Sanderín. Está muy interesante esta entrevista, hay que decirlo. Y ahora vamos a pasar con el Sanderín porque tenemos aquí ya a Felipe y a José Honorio. José Honorio escribe en el chat, pero también está aquí. Entramos con el Sanderín. Bueno, tenemos aquí abajo a José Honorio, Felipe y Raúl. Entonces, hola, encantado. Raúl ha hecho las preguntas del chat, pero también tiene sus propias. Vamos a empezar, si os parece bien, con Felipe. Felipe y después con Honorio y ya terminará Raúl. Felipe. Hola, buenas noches Javier. Gracias por estar aquí. Yo quería preguntarte sobre si en vuestro proyecto como Más Canarias estáis contemplando la posibilidad del incremento de ganaderías, sobre todo porque entrarían jóvenes ganaderos nuevos. ¿Qué tipo de puestos de trabajo podría dar ese tipo de explotación y, sobre todo, la relación con una industria bastante importante que tenéis en la isla, que es la industria quesera? La industria quesera, sí. Mira, para empezar, el sector primario en las islas está desmantelado, está en una situación penosa. Tenemos que potenciar el sector primario en las islas. Es decir, es una necesidad en todos los niveles. Es una necesidad ecológica, porque no se puede vivir importando todo. Es una necesidad económica, porque al final perdemos muchísimo dinero. Es una necesidad social también, que podamos producir en Canarias. Ahora, lo que no vamos a apoyar son las macrogranjas, ¿no? Es decir, no vamos a apoyar la megaindustria agrícola para que destrocen como lo han hecho en otros lugares de Europa o de España, ¿no? Pero sí que creemos que tenemos que apoyar de manera decidida, muy decidida, a todas las personas que quieran trabajar en el sector primario y conseguir a gente que quiera trabajar en el sector primario porque sea rentable, porque además de futuro y de esperanza, ¿no? Entonces, nosotras, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado, presentamos una enmienda a los presupuestos generales del Estado en la cual pedíamos que, por la situación de insularidad de las islas, en la cual los costes de transporte suponen un hachazo a la productividad,
estuviese cubierta al 100% los costes de transporte entre islas para el sector primario. ¿Para qué? Para que el producto pueda ser competitivo. No tiene sentido que hagamos competitivo un huevo que viene de Francia y al mismo tiempo el huevo que se produce en la isla de al lado te cueste el doble por el transporte. Entonces, desde luego, hay que apoyar el sector primario. Nos parece un prioritario, además, y tenemos muchas propuestas en ese sentido. Sí, la pregunta también iba, digamos, relacionada porque sé que ahora han cambiado un poco las tornas y estáis, digamos, antes, digamos, que mandabais leche a otras islas y ahora la estáis trayendo, porque la industria quesera ha crecido mucho en vuestra isla y necesitáis materia prima. Por eso te comentaba lo de la incorporación de jóvenes ganaderos para hacer unas explotaciones no tipo macro granja, sino para que se incorporaran al sistema que tenéis ahora. Sí, desde luego. El sentido. Sí, tenemos además, es decir, nosotros tenemos políticas pensadas a la incorporación de los jóvenes y también a la potenciación de lo que consideramos la Canarias vaciada. La población se concentra en grandes núcleos, mientras además los otros se van vaciando y vamos perdiendo por ahí población. El sector quesero en Canarias es importantísimo y tiene muchísimo valor, porque además genera valor añadido. Pero es verdad, es cierto lo que comentas, que es que cada vez estamos importando más leche. Pero es que este es un problema de base que tenemos en Canarias para todos los productos. Importamos, dependiendo del año, pues entre el 90 y entre el 85 y el 90% de los productos que consumimos. Esto no es sostenible. No es sostenible. Es decir, tiene que haber políticas decididas, incluidas políticas que son laterales y que a priori no parecen que tengan tanto que ver, como por ejemplo el apoyo a la restauración de vivienda en los núcleos rurales, el potenciar que haya vivienda pública en los núcleos rurales, el potenciar la conectividad de esos lugares a nivel de transporte público, el que tengan buenas redes de internet, es decir, en convertir el entorno urbano en un entorno acogedor y en un entorno que sea capaz de acogerte, porque muchas veces se nos olvida eso, es decir, no podemos pensar que una persona la soltamos en medio del campo y que por sí misma se va a conseguir tener pues un negocio súper fructífero, porque sí, algunos lo consiguen, ¿no? Pero no todo el mundo está para eso y si queremos potenciarlo hay que cambiarlo. Hay que hacer la zona rural un entorno acogedor. Estamos de acuerdo. La última pregunta que quería hacerte era también en vuestro proyecto, en vuestra candidatura, ¿qué pensáis del tema de lo de la línea verde de Lanzarote, lo que se llama Crea Lanzarote? ¿Perdón? ¿Me lo puedes repetir? Sí, la línea verde de la isla, lo que se llama el proyecto Crea Lanzarote. ¿Saben la línea verde ecológica? Sí, a ver, en Lanzarote falta potenciar muchísimo las políticas verdes de manera mucho más decidida. Lanzarote además es una isla que se ha enfocado al turismo más que ninguna otra. En Canarias, en Lanzarote, por ejemplo, y yo estuve allí durante la pandemia, vimos cuando la pandemia cerró todo, la isla se vino abajo. La isla se vino abajo. Entonces, a ver, a nivel ecológico, Lanzarote tiene un 40% del territorio con alta protección. Pero al mismo tiempo estamos trayendo 2 millones de turistas anuales. Mientras somos una de las islas donde más complicado es moverse. Nosotros en Lanzarote, por ejemplo, propusimos que teníamos que poner un tranvía, porque es el medio de transporte después de la guagua, el más barato de implantar, entre Puerto del Carmen y Costa Teguise. ¿Por qué? Porque esa zona concentra casi el 60% de la población de toda la isla, pero es que además concentra también el 80, bueno, ahora no recuerdo la cifra concreta, pero sí que concentra la mayor parte del turismo de toda la isla, además de que por ahí pasa el aeropuerto, ¿no? Entonces, junto a esto, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, nosotros lo que propusimos fueron 8 medidas para reverdecer Lanzarote, entre las que se incluían proteger zonas que no están protegidas, porque es que al lado de Arrecife, por ejemplo, tenemos una zona al lado de las antiguas salinas por Puerto Nao, que quieren reconvertirla en un plan municipal en una zona industrial, cuando que resulta que hay un micro oasis de biodiversidad
que incluso van a visitar con niños en las escuelas y donde hay más de 100 especies catalogadas, ¿no? Y creemos que se debe proteger esas zonas que están en riesgo, porque todavía las hay, y luego tenemos que intentar conectar todas las zonas verdes tenemos que intentar hacer corredores verdes, tenemos que interconectar las zonas verdes, entendidas de manera amplia, porque Lanzarote es una isla desértica, ¿no? Y no, es decir, tiene que tener una flora adaptada, ¿no? Y tenemos que interconectarla para potenciar las capacidades ecológicas que puedan tener, porque ahora mismo son islas aisladas muy pequeñas, donde es muy difícil que se genere nada. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Hola, Javier. Estoy intentando recuperar una pregunta que te ha hecho Orlando. Venía a decir algo sobre la ciudad del cine. No sé en qué lugar concreto de Canarias, si podrías responder al respecto. Sí, en Fuerteventura, y me imagino que están hablando del Dreamland del proyecto en Fuerteventura, lo cual es un auténtico despropósito. Pero la pregunta es la opinión que hay con respecto a la ciudad del cine. Es que la estoy buscando porque no la encuentro. Es que ha surgido por parte de un compañero que la vuelva a formular, pero es que no la encuentro. Bueno, en cualquier caso, la opinión con respecto al Dreamland es un disparate. Es decir, aquí podemos ser completamente tajantes. Se pretende poner al lado mismo de las dunas de Corralejo, en Fuerteventura, yo lo llamo parque de atracciones, porque realmente esto de llamarlo la ciudad de los sueños me parece un disparate, de unas dimensiones completamente proporcionadas, en una ubicación que no tiene ningún tipo de sentido, al lado de un paraje natural protegido, al mismo lado de un paraje natural protegido, y que además esto fomenta los megaproyectos que asolan toda Canarias. Ese Dreamland se debe parar. Ese proyecto está mal hecho de base, y además es que parece que está hecho y que, bueno, ya habrá, con el paso del tiempo se verá, pues para generar especulación alrededor. Entonces, ese proyecto está mal. Consideramos que ese proyecto se debe detener. Bien, y un comentario que también ha surgido por parte de Mateo Villaverde, que viene a decir, por informar, que en Canarias no tiene ni una sola macrogranja, pero se va a crear una piscifactoría para la cría del pulpo y cómo va a ser su incidencia negativa en el apartado ecológico. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bien, es decir, las piscifactorías, el 90% de las piscifactorías actualmente tienen unos impactos negativos gigantescos. Esto no quiere decir que no haya piscifactorías que no sean relativamente, y digo relativamente, sostenibles, ¿no? Pero no son el modelo que se está implantando en Canarias. Entonces, voy a ponerlo en comparativa con las jaulas marinas o la piscifactoría que había enfrente, que se estaba empezando a desmantelar, enfrente de Lanzarote, por la zona de Playa Quemada. Cuando se hacían análisis en el agua, resulta que la calidad del agua era de las peores de Canarias y era un punto crítico, un punto negro de contaminación. Si uno se iba por allí, y yo he ido, y se mete en el agua, es que puede notar que el agua está espesa. Ese es el nivel, el agua del Atlántico, ¿no? Pero bueno, y ya más allá de que uno note que el agua está espesa o deje de estar espesa, cuando se han hecho análisis químicos y biológicos, hemos encontrado que los resultados son escandalosos. Entonces, en Canarias no se debe poner ninguna piscifactoría si no cumple con los máximos estándares. Y los máximos estándares no son los que marca nuestra ley. Los estándares se tienen que subir. Luego otra pregunta que formulaba Luis Servando, que siendo Canarias como es una zona volcánica, ¿cómo no se aprovecha la geotermia para suplir esa carencia energética que has estado aluciendo? Sí, en Más Canarias creemos que todas las tecnologías tienen potencial si se usan bien. Y este apartado de si se usan bien es importantísimo, ¿no? Para lograr la independencia energética de Canarias, cosa que Más Canarias defiende, tenemos que contar con muchas tecnologías, muchas, porque una tecnología por sí sola no nos va a dar. Entonces, ¿eso incluye la geotermia? Sí, si el proyecto está bien hecho. Si el proyecto está bien hecho. Por ejemplo, en Lanzarote se pretendió, se ha aprobado y luego parece que ha entrado en una pequeña parálisis después de, en parte, de nuestra campaña en contra, iniciar un proyecto para medir el potencial geotérmico del Parque Nacional de Timanfaya.
Parque Nacional de Timanfaya. En el mismo parque se iban a poner unas estructuras que, bueno, dijeron, vamos a ponerle forma de cactus a las máquinas para que parezca que con esto ya está todo fantástico. Es decir, no estamos invadiendo el Parque Nacional con esto, ¿no? Y además, en el mismo proyecto, luego se leía la letra pequeña y decían, no, pero van a ser solo 2 aparatos de geotermia. 2 aparatos que luego, es decir, un aparato de geotermia perfora, dependiendo de la profundidad a la que se quiere llegar, pero puede perforar perfectamente 50, 100, 150 metros para llegar a donde se quiere llegar, ¿no? Y luego por fuera sobresalía un cactus de 2 metros gigantesco en medio del Parque Nacional, ¿no? En la letra pequeña ponía, si el proyecto sale bien, automáticamente se podrían multiplicar hasta los 50 las instalaciones. Y Esto está bien hecho. Honorio, ¿tienes preguntas propias? Sí, cuando acabe de exponer la que le he formulado, pues se la haré. Vale, pues acabo rápido. Entonces, así no. Es decir, así no. Si se hace en una zona que no esté protegida, es decir, con exposición pública como debe ser, y sin una letra pequeña donde se quiera engañar para luego multiplicar 25 veces el tamaño inicial, entonces sí, pero hecho bien. Vale, y ahora va la de cosecha propia, como suelo decir en alguna ocasión. Yo soy de los que piensan que el romanticismo de las marcas hay que superarlo, ¿no? Lo que hay que ir es a lo concreto y a lo que la sociedad demanda. ¿Vosotros hasta qué punto estaríais dispuestos a diluiros como marca en el proyecto de Yolanda, haciendo desaparecer vuestra marca? Bueno, es decir, ya incluso yendo más allá, ¿no? Es decir, hablando de manera general, ¿hasta qué punto estamos capaces, estamos por la labor de entrar dentro de otro proyecto que tenga otras siglas por un bien mayor? Pues si de verdad estamos defendiendo un bien mayor, si de verdad hay una estructura democrática sólida y si de verdad eso va a conseguir que estemos en las instituciones fuertes y todos a una y en condición de igualdad dentro, pues desde luego ahí estará Más Canarias. Pero tiene que ser un proyecto bien hecho, es decir, no vale cualquier cosa que tenga una apariencia y luego sea otra cosa. Pero de verdad, la voluntad de Más Canarias está en poder contribuir a espacios mayores, si es posible. Pero, Javier, a lo que viene diciendo Nori, perdona que me meta porque no tendría que meterme en el sanderín, pero ¿ustedes no han exigido en las negociaciones puestos? Nosotras y nosotros pedimos primero el programa y luego, cuando todos los partidos, todos al mismo tiempo, en la misma reunión específicamente fijada para ver dónde podían darse candidatos y candidatas, pues efectivamente, como absolutamente todos los demás partidos, todos en una reunión que era específicamente para presentar candidatos y candidatas, pues presentamos a los candidatos y a las candidatas que queríamos. Pero desde luego no se impusieron, se hicieron muchísimas propuestas y además eran propuestas alternativas, intercambiables, de todos los tipos, habidos y por haber. Pero bueno, es decir... Pues te dejo ahora con Raúl, que es el último, y gracias, Javier, nuevamente por participar y sobre todo por la rapidez que ha habido con Más Canarias en aceptar la invitación de venir aquí. Te dejo ya con Víctor. Con Víctor no, con Raúl. Es que hoy no está Víctor Sarroba, con Raúl. Te dejo con Raúl. Gracias, y de verdad, muchísimas gracias. Sí, bueno, yo es la única entrevista que no he coordinado, porque soy el coordinador de invitados y es el único que no he gestionado tu entrevista. Pero hablando de entrevistas y de gestionar y tal, estoy encontrando un gran bloqueo, no sé por qué, y sé que tú me vas a ayudar a realizar 2 entrevistas a gente de Más País, de Más Madrid, y veo que de Más Canarias voy a tener algún candidato municipal que le aconsejes venir aquí. Entonces, aparte de que me siento bloqueado y me está sentando un poco bastante mal que no vengan más candidatos, también veo en mi zona de Madrid que hay ganas por gente de candidaturas de Más Madrid o Más País en ir en coalición con sus vecinos, porque somos vecinos, de Podemos, de Izquierda Unida, etcétera. Esos bloqueos están dividiendo mucho el voto y los concejales.
a los cuales van a la derecha. ¿Tú no crees que es poco sano, que había que abrir un poquito más, según las circunstancias, la mano y no ser tan restrictivos? Bueno, yo antes comenté que nosotras somos federalistas de manera absoluta y de manera sana, ¿no? Entonces, dentro de ese federalismo, y al igual que nosotros hablamos y nosotros hablamos de obediencia canaria y pedimos que se respeten las decisiones que afectan a nuestro territorio, también de manera empática y de manera solidaria, para respetar para que luego también le respeten a uno, respetamos las decisiones de Madrid dentro de ese federalismo. Entonces, a mí por lo que me pregunten en Canarias, responderé. Por los otros territorios, me gustaría que respondiesen otros territorios también por esa voluntad federalista. Y bueno, pues lo que te decía, que espero que me ayudes y con la entrevista de compañeros de Más Canarias y de algún sitio más. Porque, pero ¿cuáles son las relaciones que tenéis ahora con Más País? Perdona que me meta. ¿Qué? ¿Cuáles son las relaciones que tenéis ahora con Más País después de lo que ha pasado? Bueno, es decir, ha habido tensión, lo hemos dicho públicamente y bueno, son momentos tensos. En política a veces hay momentos mucho más de cercanía y momentos más tensos. Afortunadamente, siempre hay bocanadas de aire fresco, ¿no? Como por ejemplo que hoy se consiguió reunir al espacio verde, progresista y de izquierda, a los espacios o al espacio, como cada uno se quiera definir, en torno a un acto, ¿no? Y entonces, por un lado, puede haber problemas políticos, que los hay, ¿no? Y aquí lo digo, esa es la respuesta, ¿no? Es decir, hay tensión, ¿no? Pero, por otro lado, siempre hay bocanadas de aire fresco. Entonces, pues en ese punto estamos. Bueno, ya para terminar te quería preguntar, pues una de mis preguntas, que todo el mundo ya me conoce. ¿Qué opinas de Ramón Tamames? Concretamente... El ridículo que ha hecho. a ver, realmente es que ha sido... Felipe y José Honorio están muy atentos porque están con él en la residencia. Por eso... Ay, Raúl. Mira, una cosa, Javier, antes de que nos despidamos ya. Yo quiero saber realmente si esto va a llevar a algo. O sea, yo lo que espero y deseo es que llegue algo, pero estoy viendo también actitudes, y lo siento que te lo comente, de mucho... Cuando antes te dije lo de los actores, que hay unos actores que boicotearon a otros actores, yo solamente te voy a preguntarlo sin nombrarlo. Te voy a preguntar un actor que es muy principal y otro que acaba de llegar, que el que acaba de llegar boicotea al principal. ¿Eso es así? No sé si me estoy explicando. Bueno, es decir, en Canarias tenemos un terreno de competición electoral. Pero en las mesas de negociaciones se boicotea de parte de esos nuevos actores a los que son principales en estos momentos. Bueno, yo te voy a responder, pero te voy a responder diciéndote, los actores que estábamos en la mesa de negociación, los que nos sentábamos de manera habitual, éramos Si se puede, Podemos, Izquierda Unida, Verdes Equo y Más Canarias. El resto de actores o bien tenían comunicaciones puntuales o bien no tenían comunicaciones. Los actores que estábamos por lograr esa confluencia éramos eso. Y una última pregunta, ¿a ti te consta, Javier, que el proyecto Drago tenía, vamos a decirlo así, directrices desde Madrid? Bueno, es decir, ahí eso tendría que responderlo Proyecto Drago. Es decir, yo, de hecho, he sido muy transparente con respecto al proceso que ha pasado Más Canarias, ¿no? Entonces, yo creo que esa pregunta tendría que ser para algún compañero de Proyecto Drago que venga al programa. Que no creo que vengan. Bueno, porque se las he invitado y no están bloqueando, están ahora ocupados bloqueando a mucha gente en Twitter. Muchas gracias, Javier, por venir aquí, por defender tu proyecto y desearte toda la suerte en este proceso electoral. Y ojalá, antes de que se cierren las confluencias, podráis ir conjuntamente con algún otro proyecto progresista, porque entre más unidos estemos, pues más se podrán conseguir los objetivos. No sé si quieren preguntar una ultimita cosa, porque estamos ahora en pantalla, para ya despedirlos, o yo creo que ya está todo claro. No, tú te has quitado el micro, Honorio. Es que... Honorio,
No, decía que Sí, quizá, no voy a hacer ninguna pregunta, ya las que se le han realizado nos han aclarado cuál es su proyecto, cuál es su definición orgánica y qué es lo que pretenden. Por mí, chapó, adelante y buena suerte. ¿Y Felipe? si Javier es tan amable, quizá una muy rápida, y es qué opinión tenéis vosotros si llegáis a vuestro objetivo de gobernar en Lanzarote, si vais a apoyar el proyecto de los dos nuevos hoteles que quieren abrirse para 2024 en Teguise y Playa Blanca. No los vamos a apoyar. Es decir, Me parece. no los vamos a apoyar. Canarias ha llegado a su límite turístico. Es decir, hay que entender que Canarias no es que solo haya llegado, sino que ha superado su límite turístico. Hace poco el PSOE declaró Lanzarote como una isla, masificada turísticamente. Y esto lo hace a la vez que promueve nuevas construcciones turísticas. Es decir, es el absurdo, el absurdo. Entonces, no vamos a apoyar la construcción de ni una sola cama turística más. Que se ponga una sola cama turística más, no vamos a estar ahí. De verdad que no. Bueno, pues Enhorabuena, nosotros nos despedimos, seguimos en directo en Círculo TV con Alo Joseda, un express, pero muchas gracias, Javier, y recuerden, el lunes, a través de aquí, de Los Lemos, Círculo TV y Policrítico, tenemos otra entrevista a partir, en este caso, de las 8, las 7 en Canarias, con la candidatura, es que no me acuerdo cómo se llamaba, es de León, pero es que es un pueblo plural. De León. Eso, algo del Calambre, es que no me acuerdo ahora, Villa Calambre o no sé. Perdona, No, Raúl. Quilambre. Y luego Villa Quilambre. Villa Quilambre. Bueno, pues Villa Quilambre. Muchas gracias, Javier. Perdonen por esta despedida. Y mucha suerte. Estaremos muy atentos a través de Ruta, de lo que se decida y lo que se vote. Y ojalá podamos aplaudir más una izquierda más unida en Canarias. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Muchísimas Gracias, Javier. Gracias. Buenas noches. Adiós. Hasta la próxima, espero. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Suerte para las elecciones.